Hola, somos Diego, Axel y Franceli. En este podcast analizaremos la obra de Castoriadis, Ciudadanos sin brújula. En el campo de lo histórico-social, Castoriadis tiene 5 afirmaciones. Primera, el ser no es un sistema, no es un sistema de sistemas, ni tampoco una gran cadena. El ser es abismo o caos o aquello que carece de fundamento. Segunda, el ser no es solo tiempo, sino a través del tiempo. En esencia, el ser es tiempo. Tercera, o el tiempo es nada o es creación. Cuarta, estos hechos fundamentales acerca del ser, el tiempo y la creación han sido ocultados por la ontología tradicional. Y quinta, desde este último punto de vista, la pregunta sería, ¿qué es eso? ¿En qué reconocemos lo que proviene del observador, o sea, nosotros? ¿Y qué es lo que proviene de lo que está allí? Es y seguirá siendo algo indeterminado. Cuando habla o toca esta parte del tiempo, me da la impresión de que lo retoma desde un concepto de física, o bueno, una teoría en física, que habla de que los sucesos ya están dados. El tiempo, más que un constructo social, eh, es una ilusión de movimiento a través de este universo, eh, que podríamos decir que es como un bloque. Y vaya, en este como desconocimiento o conocimiento de nuestra pertenencia al universo, o en este caso a un organismo social, a una sociedad, para ser precisos, me pareciera que al no ser conscientes de nuestra pertenencia a la misma, y a su vez desconocer el, el pasado de la misma, da para que frases como esta muy famosa que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, da para este entendimiento de que la sociedad o los integrantes de la sociedad van sin brújula. Otra parte de Castoriadis, de la obra, es la parte imaginaria. Esta es la creación en el dominio histórico, social, y aquí hay una diferencia muy radical. Esta diferencia está entre el mundo biológico y el mundo histórico-social, el cual da surgimiento en este último a la autonomía. ¿Y qué es la autonomía? Bueno, la autonomía es la ruptura de la heteronomía. Aquí los límites de la autonomía individual están dados porque esta nunca es posible si no coincide con la autonomía del conjunto. A nivel del individuo, el psicoanálisis aparece como un camino para llegar a dicho estado. Por eso Castoriadis plantea que participa el psicoanálisis del proyecto de la autonomía. Este último es un movimiento histórico de los sujetos para llegar a una autoinstitución lucida de la sociedad y en el sentido último de la autonomía. Y esto podría propiciar que se diera una propia ley. Pero se trata de una ley como autocreación de la sociedad que no reconoce fundamentos extrasociales. Unos ejemplos habituales que tenemos son los de la Grecia del siglo V a.C. y la Revolución Francesa, y otros movimientos de emancipación derivados de estas, hasta el siglo que ahorita nos conlleva. También implica para nuestra sociedad poner en tela de juicio las propias instituciones, destotemizarlas, quitarles el halo sagrado que tienen y asumir que son los integrantes de la sociedad quienes les dan esas instituciones de poder que tienen. Esta es una ruptura ontológica, lo cual nos hace sufrir del magma de las significaciones sociales imaginarias a nuevas significaciones. Esto implica obviamente la puesta en cuestionamiento de lo conjustista e identitario. También la idea de la autonomía está en antípodas de todo totalitarismo. Y como antes había mencionado la heteronomía, pues hay que ver qué es la heteronomía también. La heteronomía es el estado de la sociedad opuesta al de la autonomía. Aquí los sujetos están atados a un mito desconocido por ellos como tal.
y también atribuyen un origen extrasocial a las leyes que los gobiernan, como si no fuera obra de los humanos, como si todo fuera algo ya instituido, perdiéndose la noción de la capacidad instituyente del colectivo. Así sea con una sociedad feudal o con el orden cosmológico INEACOM o con los mitos del capitalismo actual. Lo que también consigue es ocultar las fuentes de poder en el conjunto, y así el poder se hace más extraño en los sujetos, como que los aleja de este. Esta concepción es muy fundamental para entender la propuesta de Castoriadis de ocuparse más de la explotación humana, así del poder de cuestión central para accionar en lo político lúcido. Castoriadis también se pregunta qué es lo que mantiene unida a una sociedad. Y para él lo que mantiene unida a una sociedad, desde luego, son las instituciones, la suma total de todas estas, y a las cuales llamó la institución de la sociedad como todo. Las instituciones se basan en normas, valores, lenguaje, instrumentos, procedimientos y métodos para tratar con las cosas y hacer cosas, y desde luego también con el yo individual, en el tipo y la forma tanto particular como general, por ejemplo, las distinciones entre hombre y mujer que se dan en cada sociedad. Las instituciones permanecen a través de la adhesión, el apoyo, el consenso, la legitimidad y la creencia. Con todo esto podemos hacer referencia a Jung y al inconsciente colectivo, que Jung describió el inconsciente colectivo como un contenido heredado, inscrito en la estructura cerebral humana que no depende de la experiencia personal para desarrollarse. Así, el inconsciente colectivo incluye las imágenes primordiales llamadas arquetipos, las cuales son similares en toda la gente. Dentro de este inconsciente colectivo, existe lo que es la imaginación radical. Esta es una capacidad de nuestra psique para crear un flujo constante de representaciones, deseos y efectos. Es radical en tanto es fuente de creación. Esta noción se diferencia de toda idea de la imaginación como un señuelo o un tipo de bait o engaño para nosotros, así para acentuar la poiesis y nuestra creación. El hombre es un animal loco y no lógico. La lógica es lo que comparte con los animales. Esto es porque en el humano se divorcia el placer y la representación, el placer de representación y el placer de un órgano. El primero tendrá una preponderancia, lo propio del hombre es la imaginación irrefrenada, desfuncional, por decirlo así. Otro es el privilegio del placer de representación que hace la desfuncionalización, es lo que, por decirlo de alguna manera, permite una sublimación en el pensamiento. Refiriéndonos a lo imaginario social, un ejemplo en la sociedad mexicana serían los partidos políticos que llevan años manipulando a la gente, o también la iglesia con sus normas, con sus reglas. Esto lo podríamos llamar un ejemplo de imaginario social. Los símbolos, como lo maneja mi compañera Francia, y en sus ejemplos, son una manera de manipular al pueblo, como lo había mencionado. En este caso, los casos más claros que nos dio fue la política y la religión. Aquí estos dos van muy de la mano, ya que, por ejemplo, por lo menos en México, los símbolos religiosos están muy presentes en la política, ya que gran parte de la población mexicana está, es, es católica, o sea, practica alguna religión. Y esto para los políticos es muy importante, ya que es el público al que deben apuntar, al que deben apostar, por lo cual meten, por decirlo, mensajes subliminales dentro de sus comerciales, colores del partido, sus símbolos, como mismamente se han dicho, el logo que lo representa, las palabras que usan, su diálogo, su discurso que dan, va muy orientado a esto. O sea, en el fondo todo tiene toques religiosos que uno sin darse cuenta le terminan llegando
y es lo que puede manipular nuestro voto hacia un candidato que los usa a uno que no. Otra parte que usa estos símbolos, en este caso de la política, es en el entretenimiento mexicano. Como usted misma nos los explicó, varios de los programas de la televisión mexicana, como puede ser del canal de TV Azteca o Televisa, están inundados de contenido político. Esto es bajo para mí, a mi caso de ver, a mi caso de ver. A mi punto de ver, es bajísimo, ya que es una forma de manipulación. Guau, está hardcore el asunto, es difícil, porque una vez sabes todo esto y te pones atención, ves la cantidad de mensajes que nos proporcionan. Y pues esto es un ataque directo a nosotros, de cierta manera. Y bueno, esto sería una manera de ver los símbolos. Vale, bueno, dentro de este imaginario social existen ciertas significaciones. Lo primero que podemos decir como modo de advertencia es que no son un doble irreal de un mundo real. Esto es una posición primera que inaugura lo instituyente, lo histórico y lo social. Este procede del imaginario social instituyente, lo cual es una expresión de la imaginación radical de los sujetos. Hay significaciones centrales que no tienen referente, que no son referentes de otras cosas, que son secundarias. En este caso las instituyen y no necesariamente tienen que ser explícitas, ni son lo que los individuos se representan, aunque dan lugar a las representaciones, afectos, acciones típicos de una sociedad. Por ejemplo, aquí podrían entrar los estereotipos. Estos son lo que forman los individuos. Esto es lo que forman los individuos sociales. Es posible explicar cómo emergen, son creación del campo sociohistórico, el cual caracteriza esencialmente por significaciones imaginarias sociales, las cuales deben encarnarse por las instituciones y estas no pueden ser explicadas por parámetros lógicos. También, investigando un poco más acerca de Castoriadis, encontré que hace distintas críticas a algunos otros temas, a corrientes de pensamiento, y una de ellas que hace me recuerda al hecho de que, por ejemplo, la libertad como la revolución no necesariamente se cumplen o son verdaderas de cierto modo. En otras palabras, perdón. Ya que, por ejemplo, en México, la revolución esperaba que los niveles de pobreza disminuyeran y, por ejemplo, un movimiento social como el marxismo em, buscaba esta igualdad entre los esclavos o vaya, los obreros y los círculos sociales más altos, con mayor poder adquisitivo y todas estas cuestiones. Pero ya viéndolos en la práctica, en México no ha disminuido eh, bien la pobreza, vaya, no se ve marcada esta diferencia y dudo que, que el marxismo haya logrado lo que alguna vez se buscó. También em, él mismo cita a Karl Marx hablando de que su teoría se ha vuelto una ideología más más que lo que él pensaba en un principio. Y teniendo en cuenta que se ha vuelto más una ideología que una teoría, perdón, podríamos decir que deja de ser revolucionario, ya como modo de conclusión y con una reflexión muy personal, podría decir que los sistemas no están mal como tal, no, no son malos o buenos, sino que las personas que habitan en ellos, con sus prejuicios, sus valores, su ética o su falta de ella, son, son quienes entorpecen el desarrollo de las sociedades. Y
Esto sería todo. Gracias por su atención.